Historias de fracaso exitosas es el nombre que le hemos dado a una serie de capítulos que haremos entre finanzas emocionales y vida, contando historias de vida, pero no centradas en, ay, qué tan exitoso, los resultados positivos, la gente que tenemos que admirar porque llegaron muy alto. No, centrados en conocer sus vulnerabilidades, sus momentos difíciles en la vida, los aprendizajes que tuvieron. Esta historia de hoy va a ser además una conversación muy particular porque va a ser una conversación muy íntima entre dos esposos, donde les vamos a contar los momentos difíciles por los que tuvo que atravesar uno de nosotros. Es mi marido, Jaime Jaramillo. ¿Cómo estás, amor mío? O sea, súper corporativo. No, es cero corporativo. Justamente esa es la idea, invitarlos a que nos conectemos desde ahí, desde lo que somos. Nosotros no vamos aquí a decirles, hola, muy buenas tardes, somos Jaime y Mónica. No, nosotros somos nosotros dos y hemos vivido momentos muy difíciles. Y les vamos a contar un poquito de eso porque sí se puede aprender en cabeza ajena. Jaime, ¿cuál ha sido el momento más duro de tu vida? Contanos esa historia. La crisis, digamos, que viví después de tenerlo todo, aparentemente, ¿no? Y verme a los 44 años, fracasado, sin dinero, sin plata para el pasaje de bus, ¿no? Recién separado, teniendo que volver a vivir a la casa de mis papás, es decir, Bombril, 44 años uno viviendo arrimado en la casa de los papás, viendo a su mamá y a su papá llorando, viendo a su hijo, digamos, en lo que la sociedad considera fracasado, ¿no? Fue una experiencia muy dura, muy dura. Vamos a desmenuzarlo. ¿Cómo así que teniéndolo todo? ¿Qué tenías? Plata. Mucha plata. Digamos que el término mucha plata siempre dependerá de con quién te compares, ¿no? Porque si tú te comparas con Elon Musk, pues eres un pobre arrastrado, ¿sí? Pero si miras al 99% de la población en Colombia, tenía mucha plata. ¿En qué consistía eso? Pues tenías fincas, carros, un salario de cuánto al mes, ¿cómo era esa vida? Bien, tenía todas las comodidades y todos los lujos, ¿no? Tenía una camioneta Toyota Prado TXL, último modelo, tenía finca, tenía apartamento, tenía lote, tenía un muy buen salario, un muy buen nivel de ingresos, que se fue construyendo en el tiempo desde que empecé a trabajar, ¿no? Y me empezó a ir muy bien en lo que hacía y fui escalando paulatinamente y mejorando mi nivel de ingresos. Desafortunadamente, la gran experiencia y digamos, el gran aprendizaje que muchas personas a veces no entienden o a veces no lo aplican, pero en la medida en que yo iba subiendo mi nivel de ingresos, también iba subiendo mi nivel de vida al mismo nivel. Tu nivel de gastos. Exactamente, o sea, me gastaba lo que me ganaba, porque vida solo hay una, porque es que si me está yendo bien en la vida, pues tengo que mostrarlo y demostrármelo y darme gusto y darme lujos y darme la gran vida, ¿no? Y de pronto en un momento la vida dio una vuelta, esos ingresos desaparecieron y no había cómo sostener ese estilo de vida y ahí empecé a construir una quiebra. Pero espérate un momentico. Lo primero es contarles que a mí no me tocó. No disfruté de toda esa cantidad de dinero. Estábamos distantes, pues no nos conocíamos todavía. Te estaba buscando. Nos estábamos buscando el uno al otro. Pero teníamos que aprender muchas cosas antes de juntarnos y de encontrarnos. Cuando vos empezaste a ganar todo ese billete, ¿eso fue algo que vos buscaste? O sea, ¿desde niño tenías la ambición de yo quiero tener mucho billete para esto? ¿O cómo lo fuiste construyendo? Porque entonces la gente dirá, pues claro, es que vino de cuna de oro, de papás de mucha plata, él lo heredó todo y seguramente por eso es que lo derrochó. No, ¿cuál es esa historia? ¿Cómo empezaste a construirlo? No, yo vengo de una familia estrato 3 pujante. Mi papá fue un empleado toda la vida con un salario decente. No era el mejor salario, no era el más malo. Vivíamos media. Clase media, acomodada, ¿no? Vivíamos bien, no nos hacía falta nada, pero tampoco nos sobraba, ¿no?
mi papá con mucha disciplina y mucho trabajo y mucho esfuerzo, ¿sí? Logró tener una comodidad, tener su casa propia, tener su carro y con el tiempo logró tener, digamos, una finquita de recreo, que es como el gran sueño de No, ya nuestra había toca, sociedad. cogido ¿Sí? el sol con los dedos. Exactamente. Pero finalmente era una familia estrato 3 pujante, ¿no? Pero vos, ¿cómo te convertís entonces en el, pues, perdón lo que voy a decir, y yo sé que me van a entender muchos otros de otros países, pues que no, pero ¿cómo te convertiste en prácticamente lo que nosotros llamamos un yuppie? Pues, o sea, egresado de AFIT, que es muy buena universidad, obviamente es excelente, pero como en ese ideal de vida de yo voy a trabajar en una gran empresa y voy a tener un súper salario y me voy a comprar mi finca y mi casa y mi carro y como esa carrera que nos enseñaron. El carro, casa y Carro, casa y beca, beca. carro, casa y beca y deuda. No, siguiendo el libreto, es decir, ese libreto que nos han puesto, digamos, a la mayoría de los seres humanos, y es, usted esfuércese, estudie algo que dé dinero, ¿sí? Y esfuércese mucho para que cuando termine de estudiar consiga un buen trabajo en una buena empresa, que le paguen bien y que usted pueda cumplir, digamos, como sus objetivos y sus sueños. Eh, yo empiezo a estudiar, primero empecé a estudiar medicina, Ah, ¿no? súper clara la vocación. Primero empecé a estudiar medicina, efectivamente eso no era lo mío, ¿no? ¿Y por qué? ¿Porque eso era lo que daba plata o porque un muchacho bien lo que tenía que hacer era estudiar medicina? Sí, un poco de tema de cánones sociales, muchísimo, digamos, también desde un médico es prestigioso, un médico gana muy buen dinero, los médicos les va muy bien. Entonces empecé a estudiar medicina, obviamente eso no era lo mío. En segundo semestre el rector de la universidad me llama y me dice, mire Jaime, te tienes que ir, ¿no? Perdí hasta la materia de educación física porque además estudiaba en el CES, que es, se llama, en esa época se llamaba, no era universidad como tal, era un Institución. centro de estudios de la salud y era como medio colegio, ¿no? Y nos daban educación física y apreciación artística, yo no sé qué. Bueno, perdí esta educación física, no me gustaba, eso era algo que no disfrutaba y no vibraba con eso, ¿no? Me echan de la universidad, tuve un semestre, digamos, ahí de transición, donde yo dije, bueno, ¿qué me voy a poner a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y luego el papá de un amigo mío, que era profesor de AFIT, me dijo, Jaime, yo siempre lo he visto usted en el tema de los negocios, usted tiene una habilidad innata, usted tiene un talento para el tema de los negocios y de las empresas. ¿Por qué no evalúa entrar a estudiar administración de empresas? Y fui a hablar con él, supuestamente a pedirle que me dejara estar como asistente en sus clases, y de una iba pasando en ese momento el decano de la Facultad de Administración y me dijo, venga, hable con él. Y me senté a hablar con el decano y el decano me dijo, no, venga, arranque y empiece, matricúlese. Entonces empecé a estudiar administración de empresas, algo que realmente sí me apasiona y que sí me gustaba muchísimo. Hablé con mi papá y le dije, papá, voy a estudiar administración de empresas, y mi papá muy sabiamente me dijo, yo le ayudo, pero no le voy a pagar toda la carrera, No. porque ya A esa parte no usted, me la sabía. sí, ya usted tuvo una primera experiencia, yo le di, entonces usted tiene que ayudarse. Él de alguna manera también quería como, venga, que le Incentivar, cueste, claro. ¿no? Y entonces yo muy rápidamente empecé a trabajar y a estudiar, ¿cierto? Me ganaba mi plata, ¿no? Y con eso también aportaba a la carrera. En quinto semestre empecé a trabajar como monitor en la universidad, me iba muy bien, muy bueno para las Si finanzas. eras monitor, pues eras el piloso de la carrera. Era el nerdo de las finanzas. Y luego hice el semestre de práctica y luego me quedé trabajando en una empresa y ahí empecé, como en séptimo semestre, empecé mi carrera profesional y empecé a trabajar en un fondo de pensiones que se llama Protección. Estaba recién creado, entré a trabajar allá porque la que fue jefe mía en el semestre de práctica como analista de crédito le gustó mucho mi trabajo y me llamó un día y me dijo, oiga Jaime, matricules el próximo semestre en clases de 6 de la mañana, de 5 de la tarde y de 7 de la noche, que yo lo voy a necesitar el próximo semestre muy probablemente,
para que trabaje conmigo. Duro. Entonces empecé a trabajar medio tiempo, en teoría era medio tiempo, en la práctica era Tiempo repleto. tiempo completo, estaba empezando protección y había muchísimo trabajo. Y ahí descubrí que tenía una habilidad innata, todos tenemos un talento que viene instalado de fábrica, Que ¿no? está ahí en el ADN. Está en el ADN. Y descubrí allí, con ese trabajo, que tenía un talento innato para las inversiones, ¿no? Para hacer plata, pues. Para hacer plata. ¿Bien? El rey Midas. Pero además empecé a desarrollar una relación con el dinero muy tóxica, ¿no? Porque como tenía esa capacidad de hacer dinero, ¿no? Y sabía, y me iba muy bien, o sea, yo empecé a trabajar y 6 meses después me duplicaron el sueldo, 2 años después me ascendieron y me multiplicaron el sueldo por 4, por 5, y me iba muy bien. En ese mismo ritmo en que ganaba, Gastabas. a ese mismo ritmo Claro, gastaba. te despertó como una ambición tóxica, pues Claro. como, si yo soy capaz de generar plata, pues me imagino que ganabas el doble, el triple que cualquier pelado de la misma edad. Y ya empezaste como, entonces yo soy un teso, entonces te alimenta el ego y entonces te alimenta las ganas de gastar. Y entonces Sí, me sí, yo imagino que era insoportable, ¿no? Yo no caminaba, yo levitabas. levitaba, sí, más o menos. Y bueno, en esa carrera empiezas a trabajar en varias empresas del sector financiero en Colombia, comienzas a trabajar como corredor de bolsa y ahí es donde empiezas con las comisiones de los comisionistas de bolsa, que además pues uno ve la película del lobo de Wall Street y dice esto debe ser pues como pura ficción y mentiras, o sea, No, es real. es real, en aquella época los corredores de bolsa eran como unos traquetos legales, o sea, me refiero a que sus gastos eran de el Rolex, la no sé qué, y esto era, vamos a salir y todos pedimos whisky, y tú te metiste en ese mundo, estabas ahí metido en esa burbuja. Totalmente. Yo llego al mundo de la bolsa, digamos, gracias a mi habilidad como inversionista, manejando las inversiones del fondo de pensiones de protección, lo hacía muy bien. Y en mi trabajo yo me relacionaba en el día a día con los corredores de bolsa, pues eran finalmente los encargados de traer esas inversiones que nosotros evaluábamos, ¿sí? O conseguirnos aquellas inversiones que nosotros queríamos hacer para el fondo de pensiones. Uh-huh. Lo hacía muy bien, y yo empiezo a ver que estos manes se ganaban un billete muy largo, ¿no? Los comisionistas. Los comisionistas de Ajá. bolsa. Se ganaban un billete muy largo y tenían un estilo de vida que yo envidiaba. El carro, la ropa, los restaurantes, los viajes. Eso de uno sentarse en un restaurante sin tener que mirar el lado derecho de la carta era fascinante, ¿no? Como la canción. Exactamente. Salir a rumbear sin pensar en la cuenta. Salir a rumbear sin pensar en la cuenta, eso atrae muchísimo, ¿ok? Y entonces en el año 98, yo empecé a trabajar en protección en el año 92, uh-huh. Y en el año 97 tomo la decisión de renunciar a protección, donde tenía una carrera brillante. ¿Sí? Porque empecé como asistente de tesorería y ya estaba como jefe de inversiones. Probablemente si yo hubiera seguido mi carrera profesional en el fondo, hoy sería pues un vicepresidente o un presidente de una de las compañías del GEA. Con el problema de la reforma pensional. Sí, no, mejor no. Entonces tomo la decisión por dinero, y aquí es lo difícil de esta decisión, o lo erróneo de esta decisión. Tomo la decisión buscando ganar más dinero, renunciar a esa carrera profesional que tenía, para irme a trabajar a la Bolsa de Valores de Bogotá como corredor de bolsa. Y tenía pues varios amigos allí que me habían ofrecido pues ir a trabajar allá en Bogotá. Y busco una excusa decente, una excusa elegante, pues para renunciar a esta carrera, ¿no? Uh-huh. Y es que me iba a ir a hacer un MBA en Bogotá. MBA que costó una fortuna además, pero ahí es donde uno empieza a tomar decisiones erradas. O sea, porque tu papá y tu mamá te hubieran dicho probablemente, mi hijo, ¿cómo se le ocurre renunciar a protección si usted está aquí tan bien, tan estable, vea qué está haciendo? No, es que me quiero ir a estudiar un MBA. Ahí sí. Y ahí sí, claro. Ahí sí, pero la verdadera razón de fondo que de tú esa sí sabías decisión, que te estaba moviendo. De esa decisión, la verdadera razón de fondo era... Quiero más billete. Quiero más billete. Quiero más billete. Entonces me voy a vivir a Bogotá, empiezo a trabajar como corredor de bolsa, no sé, mis ingresos se dispararon
10 veces, una cosa así absurda. A mí no me da pena preguntar de plata y tampoco me da pena que la gente sepa cuánto te ganabas como corredor de bolsa. Pues estamos hablando de qué año. Cuando arranqué en bolsa, en el año 97, en 1997, me ganaba de esa época, unos 14, 15 millones de pesos, que eran alrededor de unos $10,000 mensuales. O sea, estamos hablando de 50 millones de pesos mensuales. 40 hoy. 40 Hoy, $10,000 hoy son 42 millones de pesos mensuales. Pero ese ingreso fue subiendo además. Más que un presidente, pues. Más que un presidente. Más que un congresista. Sí, totalmente. ¿Sí? El problema es que no se trata de cuánto dinero te ganas, sino qué haces con el dinero que te ganas, ¿no? ¿Y qué hacías? Exacto. No, pues o sea, a mí ¿quién me quita lo bailado? Me di la gran vida, ¿no? El carro, los restaurantes, además el mundo de Bogotá. Hoy Medellín y Bogotá, digamos, en el tema gastronómico son muy similares, ¿no? Pero en esa época siendo Bogotá pues con una mayor oferta y me atrevería yo a decir que sin que se ofendan los restauranteros de Medellín, con una calidad gastronómica superior a la de Medellín, aunque Medellín está muy a la par, pero lo general era que Bogotá en esa época era el lugar donde los mejores restaurantes de Colombia estaban, ¿no? Entonces los restaurantes, la comida, la ropa, yo siempre cuento la historia, la rumba, obvio, por favor, los viajes, los paseos, el fin de semana en Miami, todas esas cosas de ricos y extravagantes. Y vas a decir que yo siempre cuento la historia. ¿Qué historia ibas a contar? Se te fue. ¿Qué historia ibas a contar? No, que por ejemplo yo siempre cuento esta historia de algo que acostumbrábamos a hacer en el gremio de los corredores de bolsa. No sé si hoy sea igual, porque además ese gremio cambió, ¿no? Uh-huh. Ya es un trabajo más normal, que siguen ganando muy buen dinero, pero no era la extravagancia de esa época. En esa época, los fines de mes no se trabajaba, o se trabajaba solamente hasta el mediodía. La bolsa cerraba a las 12 del día, cerraba la bolsa, y los corredores de bolsa acostumbrábamos a hacer una comida de fin de mes, ¿no? Entonces nos íbamos con un grupo de amigos, corredores de bolsa, colegas, ¿no?, a hablar de negocios, a hablar de la bolsa, a hablar de acciones, a hablar de títulos, a hablar de no sé qué, porque era nuestro tema pues favorito, y no era un restaurante normal, ¿no? Era el top, el restaurante. Me imagino que se iban rotando cada mes, pues, en cuál más top del restaurante salió. Sí, cuál es el nuevo, y entonces hay que ir a supiste que los Rausch abrieron no sé qué, entonces hay que ir al restaurante nuevo, y hay que ir al de Leo Katz y al de Harry, y así. No me hagan antojar, que eso me encanta. Pero... Bien, y al final de esa comida, que además venía normalmente acompañada de vino, de trago, de whisky, de yo no sé qué, al final de esa comida la dinámica era: cada uno ponía su tarjeta de crédito en una bolsa, ¿ok?, o en un cuenco, y alguien sacaba una tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito ganadora era la que pagaba la cuenta de todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te tocó pagar esa cuenta? Ricos y extravagantes, no sé, pero seguramente más de una vez. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el momento en el que todo se fue abajo? Mira, lo que pasa es que cuando uno gana mucho dinero, y hoy en día puede que esta historia ya no sea la misma para quienes trabajan en el sector bursátil, pero todos tenemos un corredor de bolsa dentro, o sea, todos tenemos un derrochador por dentro, y cada uno en su nivel, ¿no? Claro. No, es que yo no me gano de los $10,000 que está diciendo Jaime, no, pero es que lo que te ganes... Te puedes ganar el mínimo y tu derrochadorcito el viernes por la noche. Y tienes tu derrochadorcito por ahí metido. Sí, y el viernes, el día de la quincena, me bebí lo del mercado. Hoy en día, por ejemplo, los médicos ganan, los especialistas, por ejemplo, ganan mucho dinero, y no les alcanza. ¿Sí? El que hace marketing digital o no sé qué, o tráfico digital, no sé qué, se ganan mucho dinero y tampoco les alcanza. No, hasta las que venden fotos de los pies y se ganan eso, las de OnlyFans y esto, se ganan muchísimo dinero y no les alcanza, ¿no? Entonces, ¿eso pasó contigo? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene una fuente de ingresos
tan importante y que además de alguna manera, cuando uno está metido ahí, gracias a que uno es bueno para eso, pues uno dice, esta plata llega fácil, ¿no? Y cuando la plata llega fácil, pues también se va muy fácil. Igual de fácil. Número uno. Y número dos, uno no se preocupa o uno piensa que eso va a ser infinito, o sea, que toda la vida va a seguir llegando ese mismo flujo de dinero y por eso emocionalmente, psicológicamente, uno gasta igual, porque igual el mes entrante me va a venir otro tarrao de plata. ¿Qué más ¿sí? da que nos vamos de fin de semana para ¿Qué Miami? importa? Ahí está la plata, para eso trabajo, yo me merezco darme gusto, todo en la vida no tiene que ser trabajar, hay que disfrutar, no sé qué. Y no significa que uno tenga que vivir miserable, sino racional. ¿sí? A mí no se me pasaba por la mente que ese flujo de dinero de ese negocio específicamente podía cambiar. ¿Y cómo cambió? Y cambió. ¿bien? ¿Cómo? En el año 2008 hubo una crisis mundial, que fue la crisis subprime en Estados Unidos, donde el sistema hipotecario y los inmuebles en Estados Unidos, en cuestión de unos pocos meses, cuando estalló la crisis, se venía cocinando desde antes, pero nadie la veía porque estaba montada en la fiesta. En la misma película, claro. ¿sí? Entonces, las propiedades en Estados Unidos estaban súper endeudadas, o sea, las personas compraban con la cédula, compraban una propiedad, esa propiedad al año valía el doble y se creó una burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces ellos pedían plata prestada en el banco, los bancos eran felices porque tenían la garantía y todos los bancos pensaban que esa propiedad, y así funcionó durante varios años, el año entrante valía el doble, entonces su garantía era súper buena. ¿Y eso ¿no? qué tiene que ver con la bolsa? Ya voy. Entonces esa burbuja estalla, las propiedades bajan de valor de manera considerable, tanto como que una casa que valía $1 millón, en cuestión de 3 o 4 meses, no había quien la comprara ni por $250,000. No. Entonces, propiedades que tenían una deuda grandísima con los bancos, que valían $1 millón y el banco les había prestado $700,000, $800,000 para comprar esa propiedad que valía $1 millón, ahorita la propiedad valía 250. Y el banco, la garantía que tenía el banco no era suficiente. O sea, y el que compró la propiedad no tenía plata para pagar la deuda. Entonces yo te entrego la casa y te sigo debiendo. Exacto. Bueno, ¿sí? Y chao. Y entonces los bancos se llenaron de activos tóxicos que no valían lo que valía la deuda. Hubo una crisis financiera, se quebraron varios bancos en Estados Unidos. ¿sí? Y eso contagió a todo el mundo. A todo el sector, a todos los sectores. Y hubo una crisis financiera muy grande, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, y Colombia no fue ajena a esa. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente que invertía en bolsa estaba asustada porque el riesgo era muy alto, porque el sistema financiero mundial se iba a quebrar y se retiran de bolsa. ¿okay? Y dejan de invertir en la bolsa porque están asustados. Y buscan inversiones mucho más seguras y poner su dinero a salvo de esta crisis global. Y entonces los comisionistas, de bolsa, que ganábamos un dinero muy grande por comisiones, ya no teníamos negocios. Y entonces dejamos de ganar. A mí los ingresos se me cayeron un 70%. No, todo ¿bien? eso. Todo eso. Entonces, con un estilo de vida, con una camioneta hermosa. O sea, ya no te ganabas 10,000, sino $3,000. Más o menos. Pero pues con $3,000 sostenga la finca uno, la finca uno con $3,000 puede vivir muy bien. Sí, claro, pero no si tenés que... Pero si tengo una camioneta que la tanqueada costaba un infierno de plata, ¿sí? Si tengo una finca que pagar el mayordomo, la piscina, la administración, la bajada, porque además cuando uno baja con amigos, los vinos, los restaurantes, los viajes, la ropa, y uno empieza a sumar, no te alcanza. La cuenta no da. La cuenta no da. ¿sí? ¿Y entonces qué hiciste? El conductor, porque pues, ¿cómo no voy a tener conductor? Es importante. Ah, ¿tenías conductor? Tenía conductor, no, claro. Sí. Esa tampoco me la sabía. Bien, entonces, ahí es donde digamos, empiezo a construir mi quiebra, ¿sí? Porque, miren, los problemas de plata no se solucionan con plata, se solucionan con decisiones. Si en ese momento, cuando se caen los ingresos, y yo todavía sigo ganando muy buen dinero, ¿sí? Yo hubiera tomado la decisión
de bajarme de toda esta película. Pues sí, vender la finca y invertir Vender la la plata. finca, vender la camioneta y comprarme un carrito normalito, pues para que me llevara y me trajera al trabajo, dejar de ir a los mega restaurantes todos los días, o sea, tomar una cantidad de decisiones, pues Que no te van a hacer menos persona. que no me van a hacer menos persona, pero cuando vos pensás que tu valor está en el dinero que tenés, Claro. o en las apariencias que tenés, estás jodido, ¿no? Y entonces en ese momento no tomo la decisión correcta y me empiezo a vivir en modo ilusión, ¿sí? Finanzas de ilusión. Esto va a mejorar, me va a resultar un trabajo mejor, me van a llamar de yo no sé dónde y me van a pagar mucho más plata, las comisiones van a volver, los clientes van a volver, ¿listo? Y esa ilusión pues no se dio. Y tenías mucho acceso al crédito. Claro, Los bancos entonces hasta ese momento yo no le debía un solo peso a los bancos y tenía fila de bancos que me prestaban dinero. Entonces me empiezan a dar crédito, a prestar plata, ¿sí? Para sostener ese estilo de vida, ¿ok? Y el paso siguiente, cuando esto se fue un poco alargando, el paso siguiente fue, que digamos fue un gravísimo error, fue decir, venga, yo soy bueno en esto, yo le he ayudado a mucha gente a ganar dinero especulando en bolsa, como corredor de bolsa y además era representante legal de la firma donde yo trabajaba, yo no podía comprar acciones en la bolsa de Colombia, pero compremos en Estados Unidos y abro una cuenta con un broker en Estados Unidos para empezar a especular con mi dinero, ¿ok? No con tu dinero, con el dinero de Con los el dinero bancos. del banco, porque ya en ese momento pues todo lo tenía y líquido metido en la finca, en el carro, la casa, el apartamento, no sé qué. Y empezaste a especular. Y empecé a especular. Con tan mala suerte que abro la cuenta de trading con $1,000 y un mes después tenía $100,000. Ah, no, pues súper mala suerte. En ganancia. Sí, fue una pésima suerte. Porque ¿Por qué? Porque ese éxito, ¿no? Me enloqueció. Aún peor. O sea, volvió y salió el No, corredorcito de bolsa. O sea, el gastoncito. Yo recuerdo perfectamente sentado al frente de la pantalla diciendo, hueputa, si fui capaz, perdón por el acento francés, si fui capaz de convertir $1,000 en $100,000 en cuestión de un mes y medio, había una época de muchísima volatilidad, veníamos saliendo de la crisis, digamos, estábamos en ese momento de salir de esa crisis, de la crisis subprime. Entonces la volatilidad era muy alta y cuando uno hace trading, pues uno lo que necesita son volatilidades muy altas, o sea, variaciones de precios muy fuertes. Pegarle al que es que sube, se dispare. Exactamente, y a través del apalancamiento, es decir, con $1,000 yo compraba $100,000 de algo, entonces esos $100,000 se valorizaban un 5 o 6%, pues me estaba ganando $5,000 o $6,000 con un capital inicial de $1,000. Entonces ya tenía 6,000. Y luego esos 6,000 compraba 600,000 de algo, de algún activo que subía otro 4 o 5%. No. ¿Sí? Entonces eran 30 y pico mil de dólares de ganancia y en pocos... Me imagino el ego diciéndote, sos un teso, sos un puta, berraco. Sí, claro. Vos pues ya, me fui, me gané. Entonces yo recuerdo perfectamente que un mes después de eso, yo decía, ok, si convertí $1,000 en 100,000, voy a ser capaz de convertir 100,000 en un millón. Y un millón en 10 millones. Y entonces, en lugar de hacer lo que racionalmente debería hacer uno, y es, oiga, tuve un golpe de suerte de una situación muy puntual, con altísimas volatilidades, y tuve la suerte y el conocimiento, ¿sí? Para poder capitalizar esa volatilidad a mi favor y ganar mucho dinero. Sáquelo, inviértelo y vuelve a inviértalo en algo seguro y luego siga con su vida. ¿Sí? En lugar de hacer eso, lo que hice fue seguir allí. ¿Okay? Esos 100,000, para hacer corta la historia, ya se va a acabar el trancón del podcast, que la gente escucha el podcast en los trancones, esos 100,000 los perdí rápidamente. ¿Sí? Y empecé a meter más con el modo de vivir en finanzas de ilusión, con la ilusión de volver a repetir esta situación. Es el primer golpe de suerte. Exactamente. A veces ganaba, pero nunca era suficiente porque siempre quería llegar a ese objetivo de tener $10 millones, ¿sí? O $1 millón, no sé, lo que sea. Y eso me hizo seguir perdiendo y seguir perdiendo y seguir perdiendo. Y seguir tomando deuda de bancos para poder meter más. Y seguir tomando deuda de bancos para poder seguir tomando más.
La bolsa nunca mejoró, digamos, pues o por lo menos hasta donde estuve en bolsa, no mejoró. Por el contrario, en el año 2012 se quiebra la firma comisionista de bolsa más grande de Colombia, que en esa época se llamaba Interbolsa, y esa quiebra del 2012 lo que hizo fue profundizar la crisis de la bolsa en Colombia, y en el año 2014 me dicen, ha sido un placer que hayas trabajado con nosotros, chao, hasta aquí vienes. Hijo de madre. Y ya estaba lleno de deuda, ¿sí? Me había separado de mi esposa de esa época. Pero además te había separado porque nunca le contaste nada Porque nunca de le todo conté. esto. Y cuando esta deuda fue creciendo y fue creciendo como una bola de nieve, pues llegó un momento en que los bancos llegaron a decir, venga, ya no le podemos prestar más dinero. ¿Sí? Claro, y ahí es otro tema pues del que hemos hablado mucho, que es la infidelidad financiera, Exacto. que es uno de los motivos de separación de muchas parejas. De muchas parejas. Como, chao. Exacto. Yo nunca le había contado nada a mi ex esposa de la situación en la que estaba. Chao. Sí, ácido también. Sí, ha sido un también placer me verte, dieron el gracias por ácido todo. y luego me quedo sin empleo. O sea, sin la única fuente de ingresos que tenía. ¿Sí? Y lleno de deudas. En ese momento, pues... ¿Cuánto debías? No, mucho dinero. ¿Pero cuánto? Mucho. Eso eran 1.000 y pico millones de pesos. No. Claro, porque en teoría tenía unos activos que me respaldaban. ¿Sí? Entonces me tocó vender la camioneta, me tocó vender la finca, me tocó vender todo eso. Y ¿sí? no alcanzó para pagar toda la deuda. Y no alcanzó Porque para cuando pagar nos toda la conocimos todavía deuda. estabas endeudado. Exactamente, claro. Y no alcanzó para pagar toda la deuda y ya no tenía ingresos para seguir atendiendo esa deuda. Entré en mora, ¿sí? Y en medio de depresión por estar separado, depresión por haberlo perdido todo, depresión por estar sin trabajo, por no poder generar ingresos, porque además intenté volver a conseguir puesto o trabajo como comisionista de bolsa, pero pues habían 500 personas más como yo, que trabajaban antes en Interbolsa, que salieron a la calle, que ya no tenían puesto, ya no tenían trabajo. ¿Sí? La empresa se quebró, todo el mundo estaba buscando trabajo y las puertas eran muy pequeñas para que pasáramos tantas personas. Pausa ahí porque quiero centrarme en el tema emocional. Y ahí quiero acudir también como el tema de la masculinidad, como se ha entendido en nuestra cultura. Y es que hasta todo lo que has contado, eras el macho alfa proveedor. El putas. Y para los hombres particularmente, en esta cultura patriarcal, es muy difícil entender cuando viven esos momentos de yo ya no soy ese, y entonces pierdo mi valor. Entonces, para vos, estar en ese fondo profundo de ese pozo oscuro debió haber sido muy complicado. Muy difícil, muy difícil. O sea, yo me quedo sin trabajo en mayo, ¿okay? En mayo del 2014. Con la esperanza, en modo de esperanza, a pesar de haber tenido que vender la finca, todas esas cosas, yo voy a conseguir trabajo nuevamente. Yo soy bueno en lo que hago. Exacto, soy bueno, tengo una buena hoja de vida, no sé qué. Hice 30 hojas de vida, repartí 30 hojas de vida por todos lados. Y fue pasando los días, las semanas, los meses, y el único que me llamaba eran los bancos. Tan lindos. Tan lindo. No, gracias a Dios le quedé viendo plata a los bancos y estaba Para que en mora alguien porque alguien me llamara. Pero nadie me llamaba a ofrecerme un trabajo. Es que no había. En el sector donde yo trabajaba, de lo que yo sabía hacer, no había trabajo. Punto. Y en ese momento supongo que entré en no depresión. solo los amigos se fueron, sino que también tú te aislaste. Claro. Totalmente. Porque muchas veces la gente se queja, claro, es que cuando dejó de tener plata, entonces todo el mundo se fue. Probablemente hubiera gente. No, uno también se aísla. Pero tú te aislaste también. Sí, claro, uno se aísla porque además uno tiene vergüenza, porque además uno se siente menos, porque uno cree que es que ya no vale, ¿no? ¿Pensaste en suicidarte? Sí, varias veces. ¿Lo intentaste? No lo intenté, pero sí lo pensé varias veces. ¿Y tenías el plan y todo? No alcancé a llegar hasta por allá. El punto de la depresión no fue ese. No, pero sí logré, o sea, lo pensé varias veces, además decía, sería tan fácil tirarme desde el cuarto piso del balcón de mis papás, porque además vivía con mis papás, porque no tenía forma de pagar ni un cuarto, así de simple, ¿no? Y sentado en el balcón fumándome un cigarrillo, ¿no? Mirabas para abajo y decías, tan fácil. Sería tan fácil y terminar con esta situación. Gracias a Dios. ¿Qué te impulsó a no hacerlo? Mi hijo. Yo decía, no, yo tengo un hijo
tiene 5 años y yo no le puedo hacer esto a mi hijo. O sea, yo tengo que ser capaz de sobreponerme a esta situación porque él me necesita. Eh, en agosto del 2014, o sea, ya habían pasado 3, 4 meses desde que me quedé sin trabajo, y no tenía nada, ninguno, cero, absolutamente ingresos. ningún ingreso. Yo estaba en una depresión muy fuerte. O sea, llevaba 15 días encerrado, sin salir de mi casa, sin querer levantarte, sin con el levantarme, sin blackout abajo, bañarme, 11 con de el la blackout a mañana. 11 de la mañana viendo televisión. Y en ese momento algo me movió a levantarme y me voy para el negocio que tenía un amigo. Nos habíamos hecho amigos en medio de mi desocupe. Yo iba a este pequeño negocito que era una panadería de un señor que se llama Miguel Giovanello. Es un ítalo-venezolano que había perdido todo en Venezuela en manos del Entonces hicieron régimen de amigos Chávez. en ese Y él se vino. identificarse el uno con el otro. Sí, y no, y era un gran conversador, o es un gran conversador, y entonces él se vino a Colombia, eh, huyendo del régimen de Chávez con muy poco dinero, con algo de dinero, montó una panadería junto con un portugués, una pizzería, con un portugués. El portugués lo estafó, se le robó la Por eso te plata. digo, también venía de una historia de fracaso. Exactamente. Y él montó un pequeño local en un garaje solamente con un horno, que fue lo único que logró sacar de la pizzería de parte de su inversión, con un horno, y hacía pan para distribuir en los restaurantes del barrio, pues de Laureles, donde hay muchos restaurantes. Y yo me había hecho amigo de él porque iba por las tardes a conversar con él, a tomarnos un café y a hablar, ¿no? Y nos habíamos hecho amigos, y yo llegué y le dije: Miguel, necesito que me des trabajo. Miguel me dijo: pana, no te puedo dar trabajo. No hay forma, Pues, mono. o sea, yo sobrevivo con esta panadería vendiéndole pan a los restaurantes. Le dije: no me pague. Yo necesito estar ocupado. Necesito tener mi mente ocupada y dejar de pensar pendejadas. Sí, Y porque un día voy a pasar de la ideación un de día voy a decido pasar de hacerlo, la idea de cómo sería de fácil tirarme desde el balcón a tirarme al a balcón. tirarme desde el balcón de un cuarto piso, con seguramente tan mala suerte que no me Que mato, quedabas sino vivo y que con quedo un vivo. fémur destrozado, no, Exacto, gracias. sí, peor. Y entonces empiezo a trabajar con Miguel. Le dije: hagamos un negocio. Usted me enseña a hacer pan y yo le ayudo a hacer lo que usted necesite. Punto. Para que no sienta que me está explotando. Enséñame, yo Y quiero deme ser comida, pues, su almuerzo acá, aprendiz. ¿o no? Y él en ese momento me dijo: listo, dale, yo te enseño a hacer pan y te pago con comida. Y le dije: ok, dale. Listo. ¿Listo? Trato hecho. Trato hecho. Y entonces empecé a tener algo que hacer en la vida. No me pagaban. Cero pollo rallado. Eh, Yo me imagino el sufrimiento de tus papás. Pues como, Sí, mi mamá me echaba cantaleta todo el tiempo, que porque yo estaba trabajando gratis y que me estaban explotando y no sé qué. Pero la realidad es que eso me ayudó muchísimo para salir de ese hueco donde estaba, para estar ocupado, para levantarme a las 4:30 de la mañana. Todos los días me levantaba a las 4:30. Todavía me quedó ese ese toque. hábito de levantarme muy Sí, soy temprano. testigo. eh, de levantarme todos los días a las 4:30 de la mañana a hacer pan. ¿Bien? Eh, Luego, Ah, pero ya no te levantas a hacer pan, pues ojalá fuera no, testigo ya de eso. no. No, sí, en pandemia En sí te pandemia, hice ya muchos no. panes. Bueno. Luego montamos un pequeño negocio, Miguel y yo, vendiendo sándwiches en un kiosquito en las ferias, ¿no? En la calle. Y vendíamos unos sándwiches que él hacía una cosa que se llama la porqueta. En esa época, estaba hablando del 2014, hoy ya mucha gente conoce lo que es la porqueta. En esa época nadie sabía lo que era la Que es porqueta. un tocino barriguero al horno por Es varias un horas de tocino, cocción, que queda exacto, así la pastica, la pielcita crocante, y crocante, adentro súper y adentro jugoso, con la jugoso, grasita. Bueno, con el sabor del ya me romero. dio hambre esta Qué hora. hambre. Y empezamos a vender los sándwiches de porqueta, nos iba bien, ¿sí? Y Que eran muy empecé a ricos. generar algo eran muy ricos, ¿sí? Ahí quiero hacer una pausa para resaltar esa mentalidad, cómo va cambiando. Podemos llegar muy al fondo, podemos estar en momentos muy oscuros, pero si tenemos las herramientas adecuadas, somos capaces de salir, porque nadie te quitaba lo bailado de lo de antes. O sea, rápidamente hiciste del pan un negocio rentable, porque sabías y tenías mentalidad de inversionista. ¿Sí? Esa nunca nadie te la iba a quitar. Claro. Y entonces, miren, todo lo que uno hace por seguir avanzando
te va a llevar a un nivel más adelante, ¿no? Entonces mi mamá me decía, es que usted trabajando gratis en ese negocio y no sé qué, me echaba cantaleta. Bien, gracias a que estaba trabajando gratis en ese negocio y estaba ahí en ese punto específico, me encontré con una amiga que habíamos trabajado juntos y ella pasa por el negocio de Miguel y me ve ahí limpiando una mesa, habían 2 mesitas ahí pequeñitas afuerita, y me dice, ¿vos qué estás haciendo acá? ¿Quién era Mónica Cuartas? Mónica Cuartas. Un saludito para ella, que además le agradecemos todo, es una mujer hermosa. Y entonces Mónica me dice, bueno, ¿y vos qué estás haciendo acá? Y entonces nos sentamos a conversar, ¿vos en qué andás? Ella estaba trabajando, había sido corredora de bolsa, había salido de la bolsa, a mí me había tocado despedirla a ella, trabajamos juntos y ella en ese momento me dice, venga, yo estoy trabajando vendiendo seguros, ¿okay? Y véngase a trabajar conmigo, no hay salario, ¿okay? Pero pagan buenas comisiones. Y vos dijiste, joder madre, a vender seguros, ahora ya sí, toque el fondo. Bien. Y entonces habían unos productos muy interesantes Sí. de ahorro, de inversión y tales, que era un poco más lo mío. Vender pan no era lo mío. Obvio. ¿Sí? Sí, en cambio aquí había temas de apoyar a la gente a Exactamente. invertir. Y entonces empiezo a trabajar con Mónica vendiendo seguros y en una de esas vamos a ofrecer un producto de riesgos laborales a una empresa. La gerente de recursos humanos, que era quien tomaba la decisión de comprar o no comprar ese producto, ese seguro de ARL se llama, yo le hago una pregunta en ese momento y le digo, oiga, ¿cuál es el riesgo laboral para usted? Un riesgo laboral que afecte a su gente y que no se lo esté cubriendo o no le esté dando, digamos, una capacitación su compañía actual de ARL, ¿no? La forma como funciona el negocio de las ARLs es administradoras de riesgos laborales. Exacto. Es un seguro obligatorio, como una especie de SOAT, para las empresas con relación a los riesgos laborales de los empleados. La empresa lo paga, ¿cierto? Y las aseguradoras usan parte de esa prima para reinvertir en capacitación y en prevención de riesgos laborales. ¿Okay? Sí, por ejemplo, el riesgo laboral más grande de nuestra empresa Alturas. de pintura es de altura. Entonces capacito en altura. Todas las ARLs o todas las aseguradoras que venden ARLs dan programas de capacitación de riesgos de alturas. Todas, ¿cierto? Listo. Pero ¿cuál no? ¿Cuál no había? ¿Qué riesgo laboral no le están dando esa cobertura o esa capacitación para sus empleados? Y esta señora me contestó, el endeudamiento de mi gente, el manejo de las finanzas personales. Y eso no lo tiene ninguna ARL, en ese momento no lo tenían, hoy sí ya tienen programas de capacitación de finanzas, estaba hablando del año 2015. ¿Y por qué no lo cubría? Pues porque ese era el mayor riesgo. No, para ella, sí. Para porque las eso era un riesgo laboral, o sea, que mi gente no va a manejar la plata porque es un riesgo laboral. Bien, porque hacía un par de semanas, uno de sus empleados había perdido una mano en una máquina, ¿no? Y cuando ella se sienta, una persona muy humana, se sentó a hablar con él después del accidente, le dijo, venga, usted ha sido siempre una persona muy cuidadosa, con todos los guantes, los no sé qué, todas las cosas que se necesitan, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se descuidó? Y el tipo le dijo, doctora, es que tengo un problema muy grave. Tengo un problema con pagadiarios gigantesco. El gota a gota. Y yo no soy capaz, o sea, no soy capaz de concentrarme con ese problema. Entonces ella empezó a investigar y se dio cuenta que había muchas personas con problemas de deudas y financieros, y eso genera estrés laboral, eso genera desconcentración, baja productividad, todo eso. Entonces para ella, desde su visión, eso era un riesgo laboral, que quería ayudarle a la gente. Y en ese momento yo le dije desde el fondo de mi corazón, o sea, fue algo que me salió como desde las entrañas. Otra vez ese mismo elemento que te sacó a salir de la cama e irte para donde Miguel. Exacto. Volvió y te dijo. Yo le monto una capacitación con ese tema. Me dijo, ¿usted? Y yo, sí. ¿Por qué? Pero la ARL, le dije, no, la ARL lo que va a hacer es que le va a mandar a alguien de un banco que les va a echar un discurso, que les va a mostrar una hoja de Excel que nadie va a entender, y al final solo van a entender que el banco les presta plata y les da tarjeta de crédito y van a terminar más endeudados. Yo le monto algo desde mi experiencia de vida, ¿no? Yo ya me quebré, yo ya sé cómo no se puede hacer. Exactamente.
Yo ya me endeudé para lo que no tocaba, ya hice tapar un hueco con otro hueco, ya tuve pagadiarios, porque todo, También. sí, también tuve pagadiario. Ah, no. No, yo le digo a la gente siempre cuando hacemos los cursos, les digo, mire, si alguien tiene un error que no haya cometido, Yo. yo le voy a regalar ya 100.000 pesos, todavía no se los han ganado. ¿Bien? Y entonces ella se quedó mirándome y me dijo, ¿y cuánto me cobra? Yo, nada, cero, no le cobro un peso. Yo le monto la charla. ¿Bien? Y entonces monté la charla, a la gente le gustó muchísimo el enfoque que le di desde ese, no técnico, 100% técnico, obviamente hay un 20% de técnica, pero el 80% de nuestras decisiones financieras son emocionales. Que es la charla que todavía das hoy, que es tu bienestar financiero comienza en tu ser. Correcto. Y entonces esa primera charla gustó muchísimo y luego vino una segunda charla en otra empresa que Porque esta le contó a la otra. Claro, y se las ofrecía de alguna manera como, venga, yo le tengo esta charla, ábrame las puertas para cotizarle los seguros. Y era una buena estrategia de mercadeo, ¿no? Uno entraba a la empresa ofreciendo al área de recursos humanos y bienestar, ofreciendo la charla, ya luego le permitían a uno cotizar el seguro y tal, y nos terminaban comprando, ¿no? Entonces empezó a ir bien financieramente, o todavía no. Empezamos a construir, digamos, una cartera por lo menos ya tenía cómo pagar las cuentas, ¿no? Ya tenía cómo pasarle una plata a mi hijo, ya tenía cómo... Y llegar con algo de mercado a la casa para que la mamá dejara de echar cantaleta. Llegar con algo de mercado a la casa, pagar el servicio, los servicios, no sé qué, y ya tenía por lo menos con qué montar en bus, ¿no? Y de pronto, de vez en cuando, pues en taxi, de pronto. No muy seguido. Sí, porque en la época del Fondo Oscuro te tocaba irte Caminando. hasta la casa de Simón, tu hijo, Sí. para poder llegar, porque Sí, si no, sí, no. sí. Y de pronto un día me llama la persona de recursos humanos de una empresa y me dijo, mire, me han hablado muy bien de la charla que usted dicta, necesito que me dicte 5 conferencias, pero lo voy a hacer muy franca, nunca le voy a comprar un seguro. ¿Por qué? Porque ya tengo una agencia de seguros, es exclusiva y yo no puedo comprarle seguros a nadie más diferente a esa agencia de seguros. Cotíceme, ¿cuánto me cobra por esa charla? Y entonces ahí encontré, como consecuencia de lo que yo hacía, de ayudarle a otras personas, de darles un testimonio, una experiencia de vida y elementos técnicos de cómo manejar sus finanzas, encontré que podía, como consecuencia de eso, recibir un pago. ¿Sí? Finalmente el dinero es una consecuencia de hacer lo que te gusta, para lo que eres bueno y que ayude a otras personas. Ahí encontraste tu propósito. Y ahí encontré que yo era bueno para dictar conferencias, sabía de lo que estaba hablando y que con lo que hacía estaba ayudando a otras personas a mejorar sus finanzas, a sanar sus finanzas y a salir de problemas. ¿Ok? Y encontré un propósito de vida, que es cuando tú juntas esas 3 cosas. Cuando tú juntas tu talento, tu conocimiento y lo pones a disposición de otras personas. Cuando tú encuentras eso, hay un propósito de vida. Y dedicarte a tu propósito de vida te va a traer como consecuencia una remuneración. Claro. ¿Sí? Yo antes trabajaba por dinero. ¿Okay? No significa que ahora no reciba dinero por mi trabajo. Sí, sí lo recibo. Claro. Porque obviamente todos tenemos que vivir. Y si yo te estoy dando un aporte y un valor, pues es justo que tú lo retribuyas. Pero es muy distinto a trabajar por dinero a hacer que el dinero llegue a ti como consecuencia de lo que tú haces por los demás. Aquí vamos a dejar en pausa esta historia. Esa historia va a continuar. En otro podcast les contaremos ya qué ocurre, porque así se funda Finanzas Emocionales, a partir de que sacas adelante ese proyecto de vida, que empiezas a trabajar de la mano de Ruth Upegui, que ya luego lo contaremos. Vamos a dejar esta en pausa. Yo quiero que todos quedemos antojados de continuar en esta conversación íntima, en esta historia de fracaso exitosa, la de Jaime Jaramillo, fundador de Finanzas Emocionales. Gracias. Con gusto.